que el International Council of Design genera de manera internacional, y que la motivación que para este año ha planteado, que es el diseño para todos y cada uno, pues nos ha planteado un escenario sumamente proclive para conversar y trabajar en torno a estos retos que para una profesión como la nuestra se le han puesto en contextos como los que vivimos en este momento de pandemia. Este evento, organizado con el Departamento de Egresados, tiene una perspectiva particular, y es que no solamente celebramos el día de hoy, sino que decidimos celebrar durante todo el mes de mayo. Vamos a ir desde el día de hoy hasta el 25. Ahorita voy a irles contando en detalle cada una de las actividades que tendremos. Como lo mencionaba ahorita, digamos que el contexto también para un tema como este se involucra en tiempos de cambio como los que vivimos en nuestra universidad, de la mano con la reforma académica y nuestro plan de desarrollo. Por ende, un escenario como el del diseño para todos y cada uno, pues se enclava de manera particular en estos escenarios de cambio y transformación que nuestra universidad también ha acogido. El evento en general está organizado por estos escenarios. Uno primero, que es el de Talks, que es justo el apartado que tenemos hoy, 27 de abril. Tendrá otros apartados que arrancarán a partir de la próxima semana. Uno de Learn, que es aprendizaje, el de Review, que será un escenario de revisión, ahorita entro en detalle, y el de Expose, que es un momento con el que cerraremos, que tiene mucha relevancia para nosotros en el programa de diseño de la comunicación gráfica. La parte de Learn está organizada en 4 actividades. La primera de ellas arranca el próximo 4 de mayo. Cada una de esas actividades son de participación abierta. Busca que cualquiera de nuestros estudiantes o egresados pueda participar de ella y sacar provecho de ese escenario. Arrancamos con cómo seleccionar y preparar imágenes de nuestros proyectos para plataformas de muestra. Seguimos con, perdónenme, en este escenario tendremos al profesor Andrés Rosso como invitado. Nos ayudará a revisar esas particularidades que tiene el tema de la imagen y de qué manera podemos destacar nuestros proyectos para que sean mucho más visibles, mucho más atractivos, y eso favorezca el asunto de la empleabilidad. El tema de cómo componer proyectos para Behance, reconociendo que esta plataforma de Adobe ha tenido tanta injerencia en el mundo profesional. Vamos a trabajar con la profesora Pilar Ducuará para conocer e identificar las características y particularidades de esta plataforma. Trabajaremos el 18 de mayo el diseño y comunicación estratégica para Instagram con el profesor John Mario Gómez, a identificar las narrativas que se proponen hoy día con la imagen y ver de qué manera se hace mucho más asertiva la participación de cada uno de ustedes en un escenario cada vez más competitivo. Y terminaremos el 25 de mayo esta actividad de aprendizaje con el profesor Julián Hernández en una charla sobre discurso asertivo a través del texto e imagen para potenciar la muestra de proyectos. Cada uno de estos escenarios, como lo dije al principio, es de carácter gratuito, abierto. La idea es que participen y saquen provecho de ese espacio. Van a ser muy aplicados, están en función de entregar tips y condicionamientos que fácilmente pueden aplicarse a la vida profesional de cada uno de ustedes, ya sean estudiantes, como lo mencioné al principio, o egresados. El siguiente componente es el componente de review. En Review hemos invitado a algunos estudios y agencias cercanas al programa para que puedan hacer una revisión de portafolios. Para ello habrá un enlace en la cual podrán postular el portafolio, ya sean estudiantes o profesionales, para que sea revisado por estos estudios y agencias. Tenemos a Cacumen con Mauricio Díaz, tenemos a Cactus con Juliana Jaramillo y Carlos Duzán, tenemos a Novox con Andrés Valencia Góngora, y tenemos a Asylum con Rodrigo Jiménez y una dupla de Art Director que van a colocar para que hagan la revisión del portafolio. Los invito a que estén pendientes de este enlace para que se postulen y que sus portafolios sean revisados. Se van a revisar básicamente, si mal no estoy, entre 20 y 25 portafolios, más o menos entre 5 y 6 portafolios por cada uno de los estudios que van a trabajar,
Y a partir de eso, pues también aprender. Cada una de las revisiones será pública, es decir, el 18, 19 y 20 tendremos una sesión abierta para que las personas que quieran ver la revisión de los portafolios pues tenga oportunidad también de aprender qué es lo que los directores creativos revisan, en qué se enfatizan y de qué manera particularizan ese asunto de seleccionar a diseñadores para integrarse a agencias o estudios como estos. Y la última parte, no por ser la última, la menos importante, que es la parte de Expose. En este escenario tendremos una muestra de experiencias y trabajos destacados de diseñadores que están haciendo cosas diferentes a lo convencional, que han decidido soltarse el pelo en particular para hacer cosas en las que normalmente no encajamos al diseño, que contribuyen de una o de otra manera a la sociedad, que inciden para transformar la vida de personas o que han encontrado dimensiones, incluso en la parte de relacionamiento del diseño con el entorno, novedosa o diferente. Con esta actividad del 25 de mayo cerraríamos esta sesión de evento que conmemora y celebra el Día Internacional del Diseño. Bien, ahora vamos a nuestra parte de talks. Con esto arrancamos este espacio, este conversatorio, que busca de una o de otra manera colocar de relieve el papel que el diseño en este contexto está jugando, de qué manera genera tensiones o no, cómo beneficia a la sociedad, qué papel es el que juega, de qué manera contribuye, cómo nos desencajamos de esas lógicas en las que al diseño de una o de otra manera por el devenir se le ha venido relacionando y cómo el mismo diseño emerge en una suerte de escenario que particulariza en otro tipo de relaciones que fomentan, generan valor y mejoran la relación de la sociedad con el entorno que lo rodea. Tenemos a nuestros invitados, a los cuales les agradezco de antemano disponer de su tiempo para acompañarnos en este evento. Primero a nuestro decano, Jesús Alfonso Flores López, decano de la Facultad de Humanidades y Artes, quien nos acompaña el día de hoy. Tenemos también a Elizabeth Gómez Etayo, que es la directora del Instituto para la Sostenibilidad, que también nos acompaña el día de hoy. El profesor Juan Manuel López Ayala, de la Facultad de Ingenierías, diseñador industrial. El profesor Juan Manuel Acuña Guzmán, de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor del Departamento de Diseño. El profesor Gustavo Adolfo Ramos, también del Departamento de Diseño. Y por último, al profesor Mario Germán Caicedo Zapata. Nuestros invitados hoy conversarán con nosotros acerca de una serie de preguntas que yo voy a ir formulando y vamos a hacer una ronda de respuestas. La idea es que si tienen la audiencia tiene alguna particularidad, algún comentario, favor hacerlo en el chat. Le pido a Claudia Jimena que me colabore haciendo seguimiento a preguntas que salgan en el chat que podamos comentar a lo largo del conversatorio. Vamos a tener una conversación de más o menos 1 hora y 15 minutos. Esperamos que sea reveladora para la audiencia, que permita reconocer esas tensiones que el campo mismo del diseño, digamos, genera en esta realidad que estamos viviendo, cuáles son esos retos que se le imponen en el mismo campo y las particularidades para una formación como la del diseño en la Universidad Autónoma de Occidente en particular. Y arrancamos, o sea, sin más preámbulos, vamos a arrancar con las preguntas. La primera de ellas es esta. ¿Cómo puede el diseño moldear la forma como las personas viven bien y prosperan? ¿Quién de los invitados quiere arrancar con su intervención? No hay un orden específico, el que quiera habla. Gustavito, usted habló, amigo. Puede arrancar. Vale, muchas gracias por la oportunidad. Creo que este es un espacio que nos debíamos hace rato todos. En esta primera pregunta, yo creo que es importante y fundamental abrirse hacia otros modelos y hacia otras metodologías y hacia otros paradigmas del diseño.
Entonces, digamos que últimamente hemos venido entendiendo que hemos trascendido, digamos, de concentrarnos en hacer, en diseñar símbolos, imágenes y signos y posteriormente productos. Y ahora estamos tratando de entender cómo migrar a ese tema de los sistemas y de la transición. Entonces, ciertamente yo creo que lo que hay que hacer es tener una apertura. Particularmente pensaría que es una invitación a ver otros modelos, otras metodologías, otras racionalidades del diseño que nos desprenden un poco, digamos, de esa materialidad a la que hemos estado acostumbrados y nos dé pistas de cómo ir metiéndonos hacia estos escenarios de transición y de cambio. Yo creo y creo que es importantísimo que el diseñador asuma una postura en esta transición. Es importantísimo que se pregunte también qué está diseñando y para qué está diseñando y cómo impacta ese diseño en la sociedad. Pensaría que eso es un asunto importante y cerraría con que pues yo sí creo que un diseñador tiene que, en este contexto, tiene que asumir una vocación pues hacia el bienestar colectivo y tiene que ir entendiendo cómo se migran hacia esos campos. Ya, gracias. Ok, Gustavo, muchas gracias. Me gustaría que Juan Manuel López continuara. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mario, compañeros y a toda la audiencia. A ver, frente a esta pregunta, ¿cómo puede el diseño moldear la forma como las personas viven bien y prosperan? Desde el diseño hay un concepto bien interesante que se ha ido construyendo en el último tiempo y es el concepto de bienestar. Una nueva manera de ver el bienestar, el cual va un poco, digamos, en contraposición a la tradición del concepto de consumo. Listo, pues el diseño, si bien lo conocemos, el diseño se consume, indiferentemente de su ente de materialidad que tenga. Y ese concepto de consumo está asociado con, digamos, la descripción. Si uno bien lo ve así, es de la definición misma de consumo, o sea, el tomar, el coger. Entonces, para mí el diseño tiene una responsabilidad de la reconstrucción de las expectativas sociales desde el bienestar. Pero para lograr eso hay que entender y que desde el mismo diseño empezar a generar una nueva manera de bienestar. Nosotros el concepto de bienestar lo tenemos asociado siempre a un bienestar consumo, donde el bien que consumimos, bien sea un diseño, nuestros diseños, son consumidos, digamos, para llenar muchas veces elementos que no necesariamente son necesarios. Entonces, ahí hay unos espacios bien interesantes donde este nuevo concepto de bienestar busca es una perspectiva de vivir un poco diferente. O sea, y el diseño ahí tiene mucha injerencia en cómo pueden hacer, digamos, que las nuevas dinámicas sociales, las nuevas dinámicas de interacción entre las personas y el mundo artificial realmente logren generar diría yo, un buen convivir, consumiendo, digamos, de manera más responsable. Para mí, ahí ese es un primer punto y ese primer concepto que traería a la discusión. Es esa nueva visión, como les digo, del concepto bienestar. Quisiera responder yo, Mario. Mario Germán, por favor. Excúsenme, estamos sin fluido eléctrico, creo que se repondrá en un momento. Desde las 2 de la tarde el oeste de Cali está sin energía, de tal suerte que enciendo la cámara y van a ver exactamente lo mismo, nada. De tal suerte que, bueno, quiero aportar esta pregunta que me parece fundamental. Yo creo que voy a enfocarlo desde una perspectiva de gestión profesional, del diseño amplio. Y definitivamente creo que tenemos que incentivar aún más el conocimiento dentro de los sectores privado y público acerca de la importancia del diseño como herramienta de competitividad, pero más importante, como estrategia para fomentar la integración en términos de la metodología de diseño en sus actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que centrarnos en la sociedad del conocimiento, abriendo y cerrando comillas en esa expresión.
¿Cuáles son esas bases medulares? La innovación, la creatividad, bueno, el talento, ¿sí? Como formas, todas ellas en sumatoria, para crear oportunidades en el mercado, con sostenibilidad y con otra serie de variables que, por supuesto, permitan que el diseño cumpla un rol de impacto positivo en su entorno social. Ok, Mario, muchas gracias por tu intervención. Decano, ¿usted quisiera continuar? Gracias. Un saludo también a todas las personas que están aquí presentes, especialmente a los estudiantes y por supuesto a los profesores. Muy oportuno este espacio, como lo señalaba el profesor Gustavo, para intercambiar pues esta reflexión. La pregunta que tiene pues mucha hondura en el sentido de unos verbos muy fuertes, pero en particular ese verbo moldear, se me vuelve a mí problemático, ¿no? En el entendido de poner un molde a las cosas, y entonces la idea de molde nos marca casi que un proceso de industrialización y por ende entonces de producción en serie, y entonces cuando yo entro a la producción en serie pues se me dibuja el buen vivir, porque resulta que vivir bien es ante todo afirmar las singularidades y particularidades de los sujetos. Pero entendería yo que no es ese el sentido del verbo, simplemente traigo aquí esa palabra para generar tal vez reflexión o simplemente para hacer una pequeña introducción. Creería yo que evidentemente la pregunta nos lanza a nuevas preguntas para poderla abordar, ¿no? Y que son esas preguntas por el vivir bien y de prosperidad, ¿cierto? Que nos lanzan como a esos desafíos de las sociedades a lo largo de la historia, pero en particular en este contexto planetario, interconectado, en donde se imponen ciertas figuras o representaciones sobre esos conceptos de la prosperidad y del vivir bien. Y creo que el primer aporte que nos lleva a pensar desde el diseño es que en él, o haciendo uso de él, la mejor, o la primera aproximación, no sé si la mejor, pero la primera aproximación a ese vivir bien es poder diseñar los espacios, el espacio donde la sociedad habita, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar que un primer aporte en ese diseñar el espacio, el entorno donde habita el ser humano, tendría que pasar, en el caso nuestro de Colombia, por ejemplo, en contribuir a diseñar el territorio colombiano de otra manera distinta como está actualmente diseñado geopolíticamente hablando, para pasar, por ejemplo, porque no nos pensamos un diseño del territorio colombiano basado en las cuencas geográficas, en las cuencas fluviales, ¿sí? Y que nos permitiría articular sociedades, grupos humanos, diversas culturas, en donde los ríos, como decía el maestro Falborda, no dividen, sino que integran, ¿cierto? Y entonces esa integración fluvial nos podría decir, pero eso nos ayudará a construir un vivir bien desde las más en consonancia con perspectivas culturales en diálogo con esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, veo como para dar un aporte inicial. Gracias. Decano, muchas gracias por su intervención. Creo que la profesora Elizabeth no nos acompaña aún. Me parece muy interesante las intervenciones que han hecho. Creo que es sumamente clave para la audiencia también reconocer, digamos, un elemento que en las posturas de nuestros invitados se ha dado el día de hoy. Hay una condición de bienestar que parece que es un elemento común, que pareciera que es un reto para el diseño mismo, la manera como podría generar bienestar. Coincido con el decano en que la palabra de moldear no debería asociarse con aquello de la industrialización, porque generaría una distorsión de la pretensión. Y creo que el reto que propone en el asunto de cambiar las maneras de vivir sería un macrodiseño, es decir, un reto gigante para un campo como este.
Qué interesante sería que eso pudiese convertirse en un escenario de realidad. Y no me quedo fuera, no dejo fuera el comentario de Mario Germán con la importancia que tiene la dimensión de la gestión y el reconocimiento del campo y la profesión en temas relacionados con el asunto de lo público y lo privado. Creo que ahí hay un asunto por construir, por capitalizar y trabajar. Y obviamente el vector de la sostenibilidad es un vector que el diseño debe reconocer como un elemento connatural a su actuación. No se puede dejar de lado para poder generar una dimensión de bienestar en las intervenciones en positivo que genera en la sociedad. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, muy interesante y muchas gracias. No sé, Claudia Jiménez, si hay alguna intervención en el chat que consideres que va a mencionarse. No, profe, todavía no. No hay ninguna. Vale. Los motivo a que si tienen alguna intervención o alguna postura que quieran compartir, a través del chat lo pueden hacer. La siguiente pregunta, y vamos en el orden en el que iniciamos en la ronda anterior. Arrancamos con Mario, perdón. Creo que Juan Manuel Acuña quería decir algo. Tiene la mano levantada, Juan. Pero déjelo. Déjelo que sigan. Perdón. Amigo, perdóname. Amiguito. No, excusa. No, Mario, pasa a la siguiente y si querés arranco yo y retomo esa respuesta y agarro la segunda. Amigo, por favor, y escúchame que como tengo en la presentación, la pantalla full, no veo las intervenciones que tiene la audiencia. No te preocupes. Listo. Qué pena, y si quieren les puedo leer una que acabó de llegar, qué pena, del profesor Andrés Giovanni Rosso. Él dice, el diseño propone soluciones a los problemas del hombre. Ese es su comentario. Ok. Juan Acuña. Señor, bueno, ¿quiénes son todos y cada uno? Sí, señor. Y, por favor, su particularidad de la pregunta anterior. Bien, voy a tratar de resumir las dos en una sola. Digamos que el diseño siempre ha estado del lado de la solución de los problemas y asociado a algún paradigma de bienestar. Paradigmas que han ido evolucionando. Digamos que cuando el diseño se asocia con el paradigma de la industrialización, pues en aquel momento no está satanizado aún por todo el problema que tenemos ahora de capitalismo, el problema ecológico, todos los problemas que ello ha traído. Y el diseño se ha ido pensando, pasando primero a la industrialización de la industria, luego al usuario, y después del usuario está llegando a un punto podemos decir, de lo inmaterial, de lo virtual. Y asimismo se está planteando entonces estas nuevas soluciones a estos nuevos problemas. Es decir, el diseño ha ido como una forma de pensar las soluciones, ha ido migrando de paradigmas, así como la evolución del pensamiento va migrando. Y por eso lo retomo entonces con el todos y cada uno y cuál es el contexto. Digamos que la capacidad de agencia y la capacidad de alcance que podían tener las industrias en el momento en que el diseño empieza era mucho menor de la que sucede ahora. En ese momento todos y cada uno pues estaba suscrito pues como a pequeñas regiones, pero en este momento el todos y cada uno, y aquí voy a tratar de retomar a Bruno Latour con la teoría del actor red, pues se refiere cada vez más no solo a los humanos, sino a su relación con la tecnología. Es decir, cómo la tecnología nos está moldeando y está haciendo que nuestras relaciones cambien. Sin embargo, y aquí pues estoy tratando de poner una postura crítica frente a Latour, lo que Latour tiene que siga un anclado en una visión, digamos, capitalista, antropocéntrica, es que él sigue pensando en la relación entre humanos y tecnología y él se olvida de todo lo demás. Es decir, se olvida del contexto. Y de alguna manera esa es un poco la visión que nos está perjudicando al pensar que somos los humanos con la tecnología, pero no estamos pensando en el impacto que ello pueda estar sucediendo. Y esa es una gran responsabilidad que tienen los diseñadores. Acuña, creo que te cortaste. No solo de pensar en el cómo se hace,
Sí, sí, ya me escuchan de nuevo. ¿Me escuchan de nuevo, Mario? Ahí. Y esa parte está muy... Retoma, por favor, Hola. la parte de pensar. Juan. Mario, ¿me oyes? Entonces, te escuchamos. Creo que es ¿Dónde quedé, Mario? importante que retomes la parte que estabas mencionando sobre que no solamente pensar en lo que se hace y cómo se hace, que a partir de ello estabas entrando en una reflexión. O sea, digamos que el diseñador en este momento tiene una responsabilidad que históricamente no ha tenido. Y es que es el único que está en momento de articular unas tecnologías que están poniendo literal el mundo en sus manos. Están en las manos del diseñador, y ojo, el diseñador entonces hay una visión que tradicionalmente lo pone al servicio de, pero el diseñador no puede estar más al servicio del diseñador, es el que tiene que pensar qué es lo que hace, y para quién lo hace, y en dónde lo hace. Es decir, como una visión no solamente sino ontológica de qué es lo que está haciendo y qué es y cuál es el impacto que tiene, porque básicamente el impacto de cualquier acción que se haga hoy en día tiene repercusión global, y creo que ese es el todos y cada uno del contexto. Es decir, ecología, una ontología ecológica. Ok, Juan, muchas gracias por tu intervención. Excúsame por haberte pasado en la pregunta anterior. Prometo que no vuelve a suceder. No te preocupes. Vamos ahora con Gustavo. Vale, gracias. Voy a dar una respuesta, digamos, de índole personal, y hay otra que es un poquito más académica. Quisiera retomar un poco el comentario del decano. De pronto sí creo que fue como una mala, lost in translation, se perdió en la traducción, porque la palabra es como darle forma. Pensaría que la traducción correcta es darle forma. Entonces, claro, porque moldear sí tiene esa otra connotación, pero pues es un poquito, es bastante complejo traducir. Entonces, digamos que se recupera un poco ese espíritu, pues, si se quiere, como humanista. Pero de todos modos sí creo que es importante cuestionarse quién hace estas preguntas, ¿no? Porque finalmente pues es un consejo internacional mundial que digamos tiene sus sedes en unos países desarrollados y que nos está invitando a hacer esta pregunta. Listo, veamos lo positivo y constructivamente y digamos que nos alineamos con esa invitación y la adherimos. Sin embargo, creo que ese todos, para ellos, pues no pueden ser, creo yo, que son los mismos, por lo menos para mí. Y ahí lo que quiero significar y resaltar es que pues los todos son aquellos que han sido vulnerados, pues, digamos, por los sistemas de poder y por las institucionalidades. En ese sentido, pues para mí todos son los que hacen falta ser reconocidos precisamente por esos sistemas de gobierno, por las institucionalidades. Y pensaría que finalmente esos otros son los que pues el mercado no ve atractivos. Y al no verlos atractivos, pues son, digamos, segregados. Pensemos un poco solamente en las sociedades que no viven en las ciudades. Entonces, para responder puntualmente esa pregunta, pues yo diría que todos, digamos desde la especie humana, son aquellos que son segregados y no consideramos dentro de los entornos, llamemos urbanitas, pues que son dos, de alguna manera, pues como centros de pensamiento. Entonces, todos y cada uno, pues para mí son esos que no son reconocidos, y al no ser reconocidos son vulnerados. Todas las comunidades que no son, digamos, urbanas. E incluso dentro de las urbanas, pues están estos que tampoco son reconocidos institucionalmente desde el Estado. Entonces, creo que esa es una mirada muy ambiciosa, pensar en esos todos. Entonces, para mí esos todos son los que faltan por incluirse a propósito de su vulnerabilidad. Pero quiero dejar más ambicioso y pensar que todos no solamente puede ser la especie humana. Yo sí creo que todos somos los seres vivos que hacemos parte de este planeta.
Porque hemos sido muy ingenuos al pensar que esos todos somos los seres humanos. Y claro, están los vulnerados, están los que, digamos, tienen privilegios, estamos los que estamos, digamos, en condiciones normales, pero sigue siendo la especie humana. Yo sí creo que esos todos involucran a todos los seres vivos, porque de ellos dependemos, los seres humanos dependemos de esos otros seres vivos. Estoy hablando específicamente de los animales y los sistemas vegetales, que nos proveen pues nuestro sistema de vida. Entonces cerraría un poco como con esa reflexión a propósito de lo que plantea un poco la ética ambiental, ¿no? También entender que esa ética ambiental es un reconocimiento, digamos, un constructo humano que trata, digamos, de entrar en diálogo con ese sistema soporte de vida, a propósito un poco de lo que mencionamos ahorita, digamos, de esa artificialidad y esa naturalidad. Eso sería. Vale, Gus, gracias. Juan Manuel López. Bueno, pues esta pregunta tiene muchos matices, muchas maneras de dónde verla, porque aunque dice mucho o te pone a pensar en muchas cosas, depende mucho de esas perspectivas que uno puede dar sobre quiénes son todos, cada uno. Yo la asumí, como digamos, cuando ahorita que la veía, que se presentaba la pregunta, se me vino a la cabeza dos cosas. Primero, ¿quiénes son esos todos y ese cada uno? Pero entonces en mi ámbito desde el diseño. Entonces se me vino algo que comparto mucho, desde las nuevas maneras en que se propone el diseño y diferentes escenarios, esos citados de Mancini, en que hay esos diseñadores difusos, ese diseño difuso y ese diseño experto, donde esos todos terminan siendo ese diseño difuso, donde realmente uno se va a la acción del diseñar, a la capacidad, más que a la acción, a la capacidad de diseñar, donde realmente están todos, donde todo el mundo intenta cada vez de resolver, situarse y mejorar unas condiciones. Y no podemos desconocer en algún momento que hay unos elementos del diseño, pero de un diseño, como bien se dice, difuso. Y para mí la pregunta podría tomarse entonces, ¿y quién es ese cada uno? Y es esa relación del diseño experto para mí. O sea, yo diría, listo, entonces está el diseño de todos y ese diseño de cada uno, que ya somos, en este caso, la comunidad del diseño, los que aquí nos convoca, digamos, una parte, quienes convocaron a esta pregunta, y es ese diseñador experto. Y ahí viene una gran responsabilidad y un gran rol, porque es donde la capacidad y la responsabilidad que tiene el diseño experto para actuar sobre ese diseño y reconocer a ese diseño difuso, que es lo que a veces se generan tensiones. Y yo veo que cuando digo tensiones es que a veces uno ha escuchado posturas donde no se reconoce ese diseño informal, ese diseño que sale de la expresión propia y que en algunos contextos no, pero para otras cosas sí, para aspectos sociales, para aspectos culturales, a veces decimos sí, es la expresión de esta cultura, pero esos son procesos, si uno lo quiere ver desde un diseño innato del individuo. Pero la disciplina misma ha estandarizado, ha ido más allá, somos los estudiosos del campo del diseño, digo estudioso en el sentido quien estudia ya la disciplina y se quiere empapar de ella, y empezamos a entender que está este otro lado, este lado de la reflexión, el lado que va tratando de entender y que de ahí se desprende ya otros aspectos como es el ejercicio profesional, ¿listo? Que se va desprendiendo y genera unas particularidades. Entonces, para mí ese es ese gran escenario. Y ese contexto es lo que nos reúne. Y para mí ese contexto es que de esos dos diseños, digamos, debe existir un diseño, o hay que construir ese empalme, lograr hacerlo de una forma muy clara, muy transparente, ese diseño integrador, que es el que detonaría hacia un contexto. Y cuando dicen, ¿cuál es el contexto? Yo diría, el contexto en este momento, para mí es un mundo desarticulado, y es un mundo que pide a gritos, pero digamos, ya no tengo otra manera de expresarlo, de decir que el mundo quizás pide a gritos esa integración y ese valor que podemos decir entre el mundo natural y artificial. O sea, esa integrabilidad que está ahí, que tiene mucho que ver con lo que ahorita decía el profesor Acuña en relación a esos elementos ecos, ¿listo? A esa visión del mundo, a dejar de estar centrado en que todo el ser humano, es antropocentrismo, somos el centro y todo gira en torno.
¿Listo? Gustavo también, el profesor Gustavo también citaba que todos debemos estar en función de ese mundo, o sea, que no solamente es el ser humano, sino el sistema como tal. Para mí ese sistema entonces el que está pidiendo a gritos esa integrabilidad, y para mí ese es el contexto donde ese diseño integrado debe estar actuando, y de esa manera abordé la pregunta, y para mí entonces quiénes son todos y cada uno y cuál es el contexto, es lo que acabo de exponerles, pensado desde un diseño integrado, donde entramos absolutamente todos. Gracias, Mario. Vale, Juan, gracias a ti. Mario Germán. Sí, yo trataría también de tal vez cerrar un poco el foco. La pregunta es supremamente amplia, nos podría tomar bastante más tiempo y lo tenemos igual muy medido, de tal suerte que yo creo que la respuesta yo la enfoco desde el ámbito del diseño, diciéndoles el usuario final en el contexto específico del requerimiento o de la propuesta de proyecto de diseño. ¿Sí? Para mí esta es la respuesta. Ojo con esto, teniendo en cuenta que el principal supuesto es considerar que el diseño no puede ser únicamente valorado por sus aspectos formales o técnicos, sino también por su inclusión en las relaciones humanas, cumpliendo un rol, digamos, o una función social. Ahí recogería un poco lo que Gustavo planteaba hace un momento. Definitivamente para mí este es el nuevo paradigma. ¿Sí? Es lo que tendría para responder allí. Vale, Mario, muchas gracias. Decano. Gracias. Pues es una pregunta también muy abierta y al mismo tiempo creo que es difícil en lo que se tiene que abordar con relación al diseño, ¿no? Creo yo. Pero esa expresión todos y cada uno, comparto varias de las ideas que han sido expresadas. Y agregaría que da la perspectiva de un pensamiento de inclusión, en oposición a un pensamiento de exclusión, en el entendido de que hablar de todos y todas es ponernos en perspectiva, digamos, de una suerte de comunidad, ¿cierto? Y por extensión, pues, tal vez diríamos de comunidades, de agrupaciones. Pero hablar de cada uno al mismo tiempo nos lleva a no perder la singularidad y a la necesidad justamente de esa conciencia de individuo que nos remite a, pues, todos esos ámbitos de lo íntimo, de lo privado, pero al mismo tiempo de lo que nos conduce en pensamientos propios. En ese orden de ideas creo que pensar en todos y cada uno nos remite a un diseño o al diseño como un espacio que nos puede ayudar a pensar esa idea de inclusión social, esa idea de articulación en contra de la idea de separación. Y al mismo tiempo, el diseño estaría ayudando a pensar a que no puede ahogarse o ocultarse el individuo en las dinámicas comunales o sociales, sino esa necesidad de articulación de las dos. Por lo tanto, es un contexto dialógico. Creo que lo que nos está convocando a esa expresión de un diseño para todos y cada uno es un contexto de diálogo, un contexto de reconocimiento y un contexto que nos permite mirar cómo generar esa conjunción entre lo colectivo y lo específico, ¿no? Entonces, creería yo que finalmente es una apuesta por el diseño de integración en clave o con la lógica del diálogo, de la dialéctica, y que en ese diálogo nos lleva al reconocimiento de las múltiples expresiones, diría yo, del diseño o de las múltiples formas de asumirlo, ¿no?
bien entendido como ese ideal que aún persiste seguramente en diferentes espacios, de mirar el diseño como una visión de una posible élite, y abrirlo a un espacio propio del ser humano que nos permite encontrar las diferencias de concepción sobre el diseño. Entonces, nos dará como esa doble perspectiva. Gracias. Decano, muchas gracias por la intervención. Juan, como ya interveniste, no me he olvidado de ti, Voy a hacer una acotación que creo que es importante en esta pregunta, que desde mi perspectiva puede ser la más relevante del grupo completo de preguntas, porque se relaciona con el nombre mismo, digamos, o el tema que estamos tratando hoy, el tema de diseño para todos y cada uno. Esa pregunta de todos y cada uno, yo creo que intenta desencajar al diseño de esa dimensión egocéntrica que ha tenido, digamos, en su historia y su devenir, esa perspectiva equivocada, en principio, que puede tener a veces la sociedad de lo que pasa con este campo profesional y el papel que juega en esa dimensión social. Creo que también juega en el sentido de, al desencajarse de esa dinámica egocéntrica, posiblemente tener una apuesta que estaría muy en sintonía del pensamiento de nuestra facultad, el tema de ser más vale ecocéntrico, ejecutar una perspectiva diferente que reconoce a cada uno de los elementos que se articulan en esta dinámica de sociedad, en la dinámica social, y a partir de ello plantea un escenario sumamente retador para la profesión. Creo que ahí hay elementos muy interesantes en lo que han respondido nuestros invitados y que nos permiten también plantearnos para cada quien en la audiencia una perspectiva diferente que le permita entender para quiénes el diseño trabaja, de qué manera el contexto determina actividades o acciones en las que el diseño plantea soluciones y cómo esas soluciones pueden o no resolver estos problemas que se están planteando en este escenario en el que vivimos. Arranco, Juan, contigo en la siguiente pregunta. ¿Cómo pienso en el acceso justo y equitativo en el diseño? Acuña. Profe, tengo una intervención de alguien en el chat. Señora. Hola. Claudia Jimena, la escuchamos. Profe, una intervención de alguien en el chat, también el profesor Andrés Giovanni Rosso. Él dice, del diseño centrado en usuario al diseño centrado en humano. ¿Me escuchan? Sí, sí. Del diseño centrado en usuario al diseño centrado en humano, teniendo en cuenta los factores humanos, economía, necesidades para su bienestar, teniendo en cuenta la sostenibilidad, los efectos de ese diseño en las personas y el medio ambiente. Las expresiones culturales y personales, más allá de ser diseño no experto, es en realidad arte y no diseño. El diseño resuelve problemas y no es una expresión personal. Diseñamos para todos y cada uno con un uso específico y con unos requerimientos específicos. Esa es la intervención del profesor. Gracias, Claudia Jimena. Un comentario, creo que sumamente relevante, la dimensión del diseño centrado en el usuario y la transformación que genera el diseño centrado en el humano. Es una dimensión que podría parecer semántica, pero que tiene muchísima relevancia en el enfoque mismo de la profesión. Creo que se involucran muchos de los elementos que nuestros invitados mencionaron. Agradezco al profesor por el comentario. Juan. Pues a ver, esta pregunta, ¿cómo pienso en el acceso justo y equitativo en el diseño? Creo que como todas ha sido amplia y capciosa, ¿no? Es decir, de alguna manera esta pregunta encierra también alguna visión hegemónica de lo que debe ser el diseño, o de lo que se cree es el diseño y de lo que realmente es, porque todo ser humano diseña y de alguna manera podemos considerar entonces ese diseño como la relación entre el humano, la tecnología y su contexto. Entonces, cuando decimos que el acceso justo, ¿cómo es la pregunta? Acceso justo y equitativo. Digamos que si pensamos eso en una comunidad rural,
a la cual el Big Data y el Machine Learning, la inteligencia artificial, digamos, no le afecta mucho el acceso justo y equitativo, pasaría por el acceso a cierto nivel de desarrollo y de bienestar. Es decir, que en última, si relacionamos eso con el diseño, lo que tendríamos que pensar es más en cómo hacemos para que el pensamiento del diseño, el design thinking, la forma realmente se extienda y haya comunidades que puedan lograr esta forma de ver las cosas. Es decir, no pensar el bienestar únicamente como un modelo hegemónico que tiene que ver con una tecnología de punta, sino pensar el bienestar del pensamiento del diseño como lograr el impacto y el equilibrio en su propia comunidad, que sin duda alguna, si lo pensamos y lo maximizamos en algún punto, tendría, si con el ideal que estamos hablando, tendría que llegar a una especie de equilibrio. Es decir, lo justo y lo equitativo sería la solución específica para el contexto específico. Eso sería lo justo y equitativo, creo yo, en este caso. Gracias. Gracias, Juan. Gustavo. Creo que Mario Germán había levantado la mano primero, pero si quiere, continúo. Dale, Mario Germán. Adelante, Gustavo, adelante. Vale, gracias. Muy rápido. Lo que pasa es que no podemos pensar, digamos, que solamente este tipo de respuestas recaen en el diseñador. En ese sentido, siempre pues, hemos estado entendiendo últimamente que el pensamiento sistémico pues hace parte de nuestra profesión. Voy a poner dos ejemplitos. Lo que sucede con los productos femeninos, en general todos los productos de mujer, son castigados por unos impuestos que son determinados por los gobiernos, y eso pasa en este país y en todos. Las mujeres pagan más por una serie de productos de lo que pagaríamos los hombres, usualmente productos de aseo y, digamos, cosméticos. Y aparecen alternativas como, por ejemplo, la copa menstrual, que tiene un 99% menos de impacto ambiental de lo que pueden tener los otros productos. Sin embargo, estoy pensando que ese diseño, la copa menstrual, que eso no es de ahora, eso es desde hace mucho rato, si bien busca un asunto más justo y equitativo, por lo menos con el ambiente y con la sociedad, es castigado por un sistema tributario que hace 2 años fue eliminado, se eliminó ese impuesto, el impuesto rosa, pero ahorita que empieza a crecer esta tendencia de la copa menstrual, se lo van a meter a la reforma tributaria. Entonces, el diseñador puede tener muy buenas intenciones, pero está el sistema que hace parte de esa justicia y esa equidad a la que está aludiendo la pregunta. El tema de las energías limpias también se va a tributar. Entonces, yo creo que, como la pregunta es cómo se piensa un acceso justo y equitativo, yo pienso que el tema de políticas públicas en diseño, producción y consumo. Nosotros solamente hemos pensado en producción y consumo. Y hemos entendido, de pronto lo han escuchado, que usualmente, lo acaba de decir ahorita, los países, digamos, con mejores calidades de bienestar tienen políticas públicas de diseño, porque se asocia todo. Y ahí es donde yo creo que se puede alcanzar el bienestar, lo justo y lo equitativo, diseñando, produciendo, consumiendo de manera, pues, con este enfoque, digamos, más equitativo. Entonces, puntualizo diciendo que hay que pensar en unas políticas públicas de producción y consumo y de diseño responsables. Pero eso no exime que lo que está ahorita en este momento no deba ser tenido en cuenta. Por el contrario, entonces, los diseñadores tenemos esa responsabilidad de conocer esas políticas públicas de producción y consumo, saber qué tiene más gravamen, qué puede ser producido de una manera, digamos, en mejores condiciones.
Pienso que es estratégico el tema de políticas públicas en este punto. Y en otros también, pero en este puntualmente. Gracias. Ok, Gus, muchas gracias. Juan Manuel López. Había pedido la palabra, Mario, excusa. Mario, hermano. Sí. Dejo pasar uno, pero no dos. No, es que Gustavo me lleva a dos temas. El primero, Gustavo, por eso hablaba en mi primera respuesta, que pareciera no relacionada, pero a mí me parece que tiene todo el sentido, a la gestión de diseño. Por eso yo hablaba de la gestión del diseño, es una de las, llamémosle, uno de los imperativos más importantes que hoy debe tener el diseñador, ¿sí? Segundo, me recordaste, Gustavo, antes de pasar a lo que podría yo pensar puede aportar a esto, o sale al paso del concepto justo y equitativo, me recordabas tú cómo Japón, en la posguerra, con el país en los cimientos, se apalanca en una serie de políticas, entre otras, a la transversalización del diseño, como un acto conclusivo, no de arte. El arte es un debate abierto, maravilloso. No, el diseño como acto conclusivo, ¿sí? Para que finalmente se haga competitivo en el orden mundial, con una percepción en la década de los 50 y los 60 que nosotros de alguna manera empezamos a señalar hacia la China, ¿sí? Artículos de baja calidad, y bueno, después entran al escenario mundial prácticamente en todos los frentes, ¿sí? Entonces me recordabas eso, Gustavo, hace un momento con tu respuesta. ¿Doy alcance a justo y equitativo? Bueno, creo que un porcentaje menor, pero bastante valioso que podríamos considerar, tiene que ver con dos expresiones. Juan Manuel las conoce muy bien, porque son expresiones muy asumidas por el diseño industrial, aunque Juan, hoy hablamos del gran diseño y espero que sigamos en esa gran familia, con ustedes también. Me refiero al codiseño y me refiero a la co-creación. El primero, idealmente, y guardadas proporciones, mis apreciados estudiantes y profesores presentes, permite al usuario participar en todo el proceso de desarrollo de un proyecto, bueno, un porcentaje significativo, a través de la interacción directa con el equipo de diseño, ¿sí? Esta perspectiva, claro, lo decía el profesor Acuña hace un momento, se basa en la creencia de que las personas son creativas y buscan maneras de expresar esa creatividad, y que los usuarios, finalmente, esto me gusta mucho más, son especialistas de sus propias experiencias. Hablamos de la usabilidad, entre otras variables. Por supuesto, con diferentes puntos de vista que terminan eso sí sumando y contribuyendo al proceso de innovación y de diseño. Entonces digo yo, guardadas proporciones y recibiéndolo, señores, con beneficio de inventario, porque esto tiene que ser responsable. Por eso yo creo, se debe tener claro que requiere de un enfoque creativo, de iniciativa, por supuesto por parte de los investigadores diseñadores, por parte de los clientes, y también de las personas que en última instancia se beneficiarán de la experiencia de codiseño. Y el segundo concepto al que doy alcance tiene que ver con la co-creación. También lo han escuchado, también lo reconocen, relacionado con economía colaborativa. Estoy hablando que esto surge de manera mucho más reciente, aparentemente, en respuesta a la crisis del 2008, el crash inmobiliario que impacta al mundo entero, que tiene obviamente su epicentro en Estados Unidos, pero que curiosamente tiene raíces en el diseño escandinavo cooperativo. Es uno de los ejemplos más bellos con respecto al codiseño o a la co-creación. Uno de mis maestros universitarios fue discípulo de Tapio Wirtala, uno de los grandes diseñadores industriales finlandeses, o sea, escandinavo. Juan Manuel lo conoce muy seguramente. Y entonces yo recibí de mi maestro, que fue uno de los maestros que juzgo hoy por hoy, después de casi 35 años de haber pasado por la universidad, fue definitivo en mi percepción del diseño, de lo que el diseño debería finalmente observar para traducir y ejecutar. En ocasiones, cuando entramos a este tipo de reflexiones, yo creo que finalmente el diseño ha tenido por imperativo siempre eso, tener en consideración su contexto, tener en consideración a su usuario, hacerlo partícipe del proceso, solo que ahora tenemos a muchos más académicos, investigadores y profesionales en general hablando sobre el tema y por supuesto abordando una serie de acciones y de metodologías que en el mejor de los casos llevan ese diseño a ser un poco más justo y equitativo en la medida en que evidentemente empieza a bajar a otro tipo de espacios de orden social, contextual y territorial. ¿Sí? Yo creo que desde esa perspectiva los beneficios para cualquier tipo de organización estarán obviamente relacionados con procesos de trabajo mucho más eficientes,
ágiles, mayores niveles de sentido de pertenencia, motivación y responsabilidad, ¿sí?, ante el resultado obtenido. Esto se puede dar en una comunidad o se puede dar en una organización. Yo creo que ese es el sentido del diseño, no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Un poco extensa en mi respuesta, pero creo que es un punto de vista que puede aportar un poco en ese par de variables, pero hay muchas más, por supuesto. Gracias, Marco. Ok, amigo, a ti. Juan Manuel, me lo sacaron al baile, amigo. Bueno, ¿cómo veo yo esta pregunta? Cuando me hicieron la pregunta, inmediatamente se me viene algo a la cabeza que es uno de los elementos que más me apasiona desde el diseño, trabajar, y son los objetivos de desarrollo sostenible. Indudablemente empiezo ya a ver ese elemento, y que en la pregunta anterior hablábamos de un contexto, y cuando yo les decía que el mundo pide a gritos esa articulación, para mí entran ellos, y eso tiene que ver con lo equitativo y justo de lo que se persigue que haga el diseño en ese contexto. Obviamente todas las disciplinas buscan aportar, pero nosotros como diseñadores tenemos un enfoque claro. Y desde aquí hay varios elementos. Yo digo que desde el proceso, desde el accionar del diseño, el diseño está destinado, digamos, de alguna manera a buscar mejorar la calidad de vida a través de sus propuestas, digamos, por no decir solamente artefactos, productos, sino todo lo que pueda producir el diseño, que buscan agregar valor en varios aspectos que deben incluir siempre aspectos como lo económico, lo social y lo medioambiental, en donde no solamente debe perseguir un impacto positivo en esos ámbitos o sistemas, llamémoslos así, sino que debe buscar el equilibrio entre los tres sistemas con la intención de mejorar, ahora sí, la calidad de vida de las personas, que sería lo justo, ¿sí? Y lo equitativo entraría en integrar esos sistemas. Para mí eso es fundamental desde el diseño, o de lo que el diseño debe considerar un diseño contemporáneo. Obviamente debe considerar desde su proceder, desde su articulación. Y aquí obviamente estoy tocando con ese plan estratégico, ahorita hablaba Mario, ya hablándolo como el proceder o accionar, el proceso propio del diseño. Pero también es importante la reflexión que debe haber en torno, porque lo que nos ha pasado y que quizás no permite que esto logre es que sabemos que hay cantidades de estrategias, maneras, pero esto sin una ideología, sin un cambio de pensamiento que el diseño logre. Ahorita hablábamos quizás de, el decano Flores nos ponía en situación de qué pasa si estudiáramos a Colombia desde otra óptica, y eso es reconstruir, tratar de diseñar los entornos. Entonces también es necesario diseñar, ahorita hablaban políticas, y es algo claro, el diseño es político. El diseño no es un ente que está ahí haciendo meramente cosas, porque lo que nosotros hacemos a partir de nuestras cosas ponen postura, y ponen en postura la manera en que vemos el mundo. Entonces para mí el diseño tiene una gran participación en la búsqueda de lo que es justo y equitativo, de lo que puede hacer. ¿Listo? Entonces, para mí, ahí está el rol, están las cosas, pero también hay que diseñar ese aspecto de cómo deben ser, de cómo es esa estructura de pensamiento con la que debemos abordar lo que les he citado, desde que para mí es una gran cercanía y una gran herramienta, el objetivo de desarrollo sostenible, llevando en lo que mencioné, que ya es hablar de diseño sostenible, y la manera en que más lo veo y lo trabajo es el diseño responsable. Juan, un poco a lo que yo me refería con enfoque creativo. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Juan, muchas gracias por tu intervención. Cerramos la ronda con el decano. Gracias, sí, y lamentablemente me excuso porque tengo ahorita a las 6 ya, que son pasaditas, otro compromiso, entonces puedo estar hasta este momento. Y la pregunta, pues he aprendido mucho en escuchar a los profesores, viendo todos los ángulos del diseño, pero quisiera decir que esa pregunta nos traslada a la reflexión sobre algo que mencionó Juan Manuel Acuña al comienzo, al campo yo diría como de la dignidad humana, del entendido de que quién de los seres humanos puede vivir sin el diseño como concepto. Y tenemos que estar siempre
generando representaciones sobre el entorno, sobre objetos, sobre incluso la interacción humana. Entonces, en ese orden de ideas, pues, si me permite la palabra un tanto negativa, pero creo que ilustra, estamos presos del diseño, es decir, estamos inmersos en él como marca o como dinámica de la construcción de esa interacción humana y de esa autorrepresentación, ¿cierto? En ese sentido, la pregunta nos lleva tal vez a pensar en que hay una inequidad e injusticia en cuanto a unas maneras de concebir el diseño que tal vez está ubicada en un ámbito muy exclusivo, y lo que nos lanza es a tener el enlace con la pregunta anterior cuando nos estamos refiriendo justamente a todos y cada uno, ¿cierto? Entonces, eso supone que evidentemente comparto la idea de Gustavo sobre política pública que genere para que evidentemente haya transformación, pero igual nos ubica en, creo que inicialmente en las representaciones individuales, porque como por decir algo, ¿a quién le pido yo permiso para acceder al diseño? ¿Quién me lo puede permitir? Si es algo que yo como ser humano tengo que asumirlo per se, ¿cierto? Lo que tal vez no tengo acceso es a ciertas representaciones o a determinadas formas de concepción que lo ha atrapado la academia, por ejemplo, esa academia excluyente, ¿cierto? Y lo que nos convoca es a que seamos espacios de diálogo. Por eso me parece muy interesante también lo que decía Mario Germán y sobre todo las experiencias que él nos comparte semestre a semestre, de ese diálogo del aula con comunidades concretas, de ese diálogo del aula con realidades específicas, de acceder a esas microempresas o a esas iniciativas individuales o comunitarias pequeñas que en lo concreto nos posibilitan decir, esto es facilitar que el diseño, si me permite, académico o ilustrado, dialoga con el diseño de quien necesita. Recuerdo mucho el ejemplo que conocí al principio, en el diálogo con ustedes, necesita tener una mejor presentación de un cojín, que era el ejemplo que me mostraba Mario Germán en algunas experiencias, para tener mejores ventas, ¿cierto? Pero es una necesidad de alguien muy concreto allá en el oriente de Cali. Entonces, eso es un ejercicio concreto de hacer accesible algo que supuestamente queda en las élites, pero que es ineludible a la vivencia humana, ¿no? Entonces, me disculpan ahí si he dicho muchas barbaridades, pero es como lo que me lleva a la pregunta. Y agradezco entonces y me disculpo que me... Decano, gracias por su intervención y gracias por la compañía. Sabía de antemano que usted tenía que retirarse. Le agradezco igual la disponibilidad de acompañarnos en este espacio. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a arrancar con Juan Manuel Acuña sobre el tema de cómo construye el diseño un mundo mejor, más inclusivo y más justo. Yo también voy a retomar un poco, resumiendo todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Tradicionalmente el diseño se puede entender con el saber hacer, saber cómo, creo que también lo dije ahorita, y de alguna manera se está configurando en que necesitamos saber también las Ws, ¿no? Why, what, when y who. ¿A quién, en dónde, cuándo y por qué? Pongo un ejemplo de diseño social. Creo que Juan Manuel López fue testigo, si mal no estoy, cuando, y ya lo he hablado también con los otros profesores, cuando vino el profesor Martín, esta anécdota creo que ya la he referido antes, hablando de una forma de aplicación del diseño social al contexto específico colombiano,
Entonces el profesor Mancini nos decía muy cándidamente que por qué el Valle del Cauca, que él venía ahorita en el avión viendo el Valle del Cauca, decía, pero ¿por qué tienen todo su sembrado de caña? Lo que deberían hacer es tener varios tipos de sembrados y ser autosuficientes y que toda la comunidad pudiera alimentarse de todo lo que hay en el Valle del Cauca. Entonces, claro, pues nosotros un poco entre risa le dijimos, claro, eso esa solución de diseño se planteó más o menos hace como 60 años y al más o menos a la mayoría los mataron por haberlo dicho. ¿Sí? En su momento se le llamó revolución. Entonces, yendo más allá de la risa del profesor Mario Germán, y no vamos a discutir entonces cuestiones políticas a cabo, estamos hablando de diseño, o sea, digamos, no claro, diseño y política, pero no de esa política en específico. Era como, eso en algún momento fue una solución a un problema, que es una solución que hoy día hemos visto que no funcionó, ¿correcto? Pero es un problema que todavía necesita solución, ¿correcto? Entonces, ¿en dónde se detiene el diseño al momento de pensar las soluciones que aquejan a las sociedades? Es decir, esto mismo que el profesor Mancini lo vio, pues sin duda alguna es un grave problema de corrupción, como el diseño social, como el diseño político tendría y podría que afectar este tipo de problemas. En resumen, creo que la pregunta en este caso es ¿hasta dónde debe llegar el diseño para lograr hacerlo? Porque si no, y creo que lo que sucedía un poco para cerrarlo también con un poco chistoso con lo que pasaba con Mancini, si no todo termina diciendo pongamos bicicletas, hagamos bicicletas, pongan bicicletas para todo. Pero termina siendo una solución un poco paños de agua tibia para cosas mucho más graves que nos aquejan, y que si el diseño es una forma de pensamiento, soluciona problemas, pues tendría que arriesgarse a ir un poco más allá del lugar de curiosidades y confort al que tradicionalmente se lo confina. Creo que eso es. Gracias. Ok, gracias. Profesor Gustavo. Ya lo hemos mencionado varias veces y en este punto seré específico. Ya creo que lo hemos mencionado en otras intervenciones. Esa postura del diseño ontológico de la que nos habla Arturo Tovar y de pronto un poco Mancini, para mí es lo fundamental en este punto. Porque, claro, lo que estamos entendiendo es que el mundo está siendo diseñado. El tema es por quién y quién lo está diseñando. Seguramente no somos nosotros los que estamos aquí, por lo menos no desde no es el macrodiseño. Entonces el rol yo creo que aquí tiene que ver muchísimo con la postura política, con la postura de lo comunal y de lo reflexivo. Porque de lo que yo estoy entendiendo hasta ahora es que pues lo que hemos venido haciendo es aplicando los modelos occidentales, ¿no? Y suena muy eso, pero pues es fundamental hacerlo, ¿no? Digamos, esa pugna entre ese conocimiento occidental del cual creo yo, la mayoría de los que estamos aquí, panelistas, fuimos producto. Pues yo creo que eso nos debe llevar, por lo menos a partir de ahora, a reflexionar sobre la postura política del diseñador, entendiendo que estamos replicando unos modelos pues que ya estamos viendo que no funcionan. Cuando hablo de postura política me refiero a eso, es decir, desde lo básico, desde lo comunal, desde nosotros como ciudadanos y parte de todo este entorno social. ¿Por qué no démonos esa oportunidad de ver otras alternativas, otras maneras de hacer el diseño, otras maneras de diseñar, conociendo, aprendiendo y asumiendo los impactos que generamos? Que creo que ese es un asunto también fundamental ahí. Creo que nos hemos hecho los locos y pues decimos, no, es que la industria papelera, es la industria del cartón, es la industria gráfica, es la industria de los automóviles, pero pues finalmente los que estamos
también en esta cadena productiva somos nosotros. Por eso mencionaba el tema del diseño, de la producción y el consumo. Entonces, puntualmente, diría que es asumir una postura política desde el diseño ontológico en este punto. Muy por tu respuesta. Vamos con Juan Manuel López. Bueno, a esta pregunta, pues voy a retomar algunos elementos de lo que venía diciendo y argumentos que me parecen muy interesantes que han dicho los compañeros, los trataré de concretar de una manera en que pienso. Y es, bueno, digamos, todos los sistemas diseñados, ¿listo? Se espera que siempre apropien principios de lo que digamos, las tendencias arrojan. Y en este momento la tendencia, yo ahorita lo mencionaba, pues empieza a ser el desarrollo sostenible, ¿cierto? Donde la concepción y los elementos proyectados que buscan articular los sistemas o los resultados que buscan articular sistemas como lo social, lo natural y lo económico. De alguna manera se nos pone como en ese sentido de que el diseño siempre busca, en este caso, la tendencia es competir en el mercado con productos sostenibles, ¿cierto? Pero esa visión, digamos, que lo que decía es como una tendencia, uno va diciendo hacia acá es que vamos, es lo que se sigue, ¿cierto? Pero digo que esto hay que empezar a transformarlo. Y aquí voy a traer a relación a una persona que es que me gustan mucho los textos que hace y su manera de pensar, y Arturo Escobar. No sé si alguno lo conoce, pero digamos, él que en uno de sus textos cita donde esa manera de ver, ¿listo? Donde la sociedad produce invenciones cuya existencia altera a la sociedad, aludiendo a que se ha diseñado las condiciones de nuestra existencia y a su vez la manera en que diseñamos. Por tal, el diseñador contemporáneo debe tener como precepto o fórmula seguir a la definida, que es la definida por Willis, que menciona que hemos diseñado nuestro mundo y él replica diseñándonos, que también es una frase de Krippendorf, ¿no? Que todo el que diseña, de alguna manera lo que uno diseña termina diseñándonos. Entonces aquí es donde yo digo que lo que tenemos y tengamos como tecnología, objetos, economía, sociedad, ambiente, dentro de eso que estamos buscando como justo, pues va a depender de lo que diseñemos. De alguna manera aquí estoy conectando algo de lo que mencionó Gustavo, lo que mencionó Juan Manuel. Y todo esto va a depender de nosotros. Y seremos producto de lo que vamos a diseñar. Y eso estoy incluyendo tanto las acciones de diseño como lo que dijimos de la política, de tomar acciones, postura. Debemos entender eso. Por eso yo ahorita les decía que el diseño, por más de que sigamos estas tendencias, aquí lo clave también es que el diseñador asuma su papel realmente más allá, que es el de generar cosas. Sí, generamos cosas, pero esas cosas deben tener intención y tenemos que tener ideología de qué es lo que vamos a hacer, entendiendo ahí una dinámica de lo que se produce, de las diferentes acepciones que tiene el diseño desde su quehacer profesional, pero cada quehacer profesional del diseño tiene algo que aportar y tiene que tomar postura sobre la contemporaneidad del mundo. Gracias, Mario. Bueno, Mario Germán. Gracias. Al profesor Mancini le deberíamos pagar un tiquete para que sobrevuele Israel y entienda que lo que Acuña nos compartía lo solucionaron los israelíes con los kibbutz en el año 1960. Es un ejemplo espectacular. Hacen lo que él quiere que hagamos en el valle. Lo que pasa es que, claro, estamos en un sistema un tanto diferente, pero voy a la esencia, El diseñador debe ser un propiciador de políticas en el orden local, regional, nacional e internacional. Yo soy un firme convencido de eso. Que finalmente apoye a emprendedores a impulsar la innovación, la competitividad y la proyección en los mercados. Y por supuesto que eso lleve a contribuir al desarrollo económico y al bienestar social. Ahí tienen que estar involucradas absolutamente todas esas variables. Además de promover el desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial. Sí, ahí hay un gana-gana de todos. Ahora bien, en el campo del diseño, vamos muy específico a nosotros.
La innovación, con comillas abriendo y cerrando, que es una palabra tan utilizada, debe ser entendida como una forma novedosa de organización que para consolidarse exige una intervención de diseño a partir de un enfoque estratégico, pues claro, para moverse en sistemas complejos, con lo que pueda ampliar su quehacer más allá de la creación de objetos o de imágenes e incidir así en procesos de producción de la nueva economía constituida en el conocimiento. Y recogí un poco lo que Juan Manuel hace un momento nos hablaba. Es eso, Juan, es el enfoque estratégico. Creo que ese es el papel del diseñador hoy por hoy. Gracias. Mario, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta, y vamos cerrando, nos queda solamente una ronda, o la última pregunta para cerrar nuestro evento, pues implica cosas sumamente significativas. Digamos, creo que para la profesión del diseño hay unos retos sumamente relevantes en este contexto que vivimos. Creo que el papel que el diseño debe desempeñar para este asunto de un mundo mejor implica traer la pregunta al contexto nuestro, si se quiere, al contexto tan cercano como el local de nuestra Universidad Autónoma de Occidente y la perspectiva que desde allí nos planteamos para un escenario de qué manera el diseño puede mejorar el entorno cercano a nuestra universidad, si se quiere en nuestra ciudad, si se quiere en nuestro departamento y en nuestro país. Y a partir de allí también retar a estos nuevos profesionales que se están formando que entiendan la dinámica del diseño en este nuevo escenario. Creo que cada una de las perspectivas que nuestros invitados nos han dado nos permiten evidenciar maneras diferentes de entender el asunto del diseño. Si se da cuenta nuestra audiencia, se supera la dimensión estigmatizada de los campos profesionales del diseño, tanto del industrial como del gráfico, y se habla de una perspectiva mucho más amplia del diseño y cómo repercute en la dinámica social. Vamos a cerrar con la última pregunta, que es esta. Juan Manuel Acuña, voy a arrancar contigo. ¿Cuál cree usted que es el papel del diseño en la sociedad actual y la del futuro? A ver, yo tenía ya la respuesta un poco bosquejada pensando en el cambio tecnológico, pero creo que sin duda alguna hay que sumarle todo lo que hemos venido hablando de la ontología y del papel, del perfil humanista del diseñador, de la responsabilidad. Inicialmente uno podría pensar que el diseñador es un articulador de disciplinas en este momento, un articulador de campos. Los campos se están revolviendo y se están formando, se están acabando viejas hegemonías y se están reconfigurando unas nuevas. Sin duda alguna se van a volver. En el momento en que esas hegemonías, bueno, no hablemos de hegemonías todavía, en que esos campos se reconfiguren, el diseñador tendrá que pasar de nuevo a lo suyo, que es pensar soluciones. Es decir, en este momento el diseño por su perfil está encargándose de una articulación de un montón de nuevas necesidades. Y en algún momento eso se le va a denominar como una profesión y el diseño dejará de estar en ella y pasará para otro lado. Pero de lo cual no cabe duda, y creo que es una reflexión que, digamos, no solo la estamos teniendo nosotros, sino que el campo completo del diseño la ha venido reflexionando, es que el diseñador no puede tener más el papel de estar al servicio de, sino que tiene que tener un agente reflexivo, un agente crítico, para el que sabe hacer, sin duda, ojo, no puede volverse filósofo. El diseñador todavía tiene que saber hacer, esa es su naturaleza, pero tiene que es un saber hacer con todo lo que hemos venido hablando. Yo sé hacer, pero sé lo que estoy haciendo. No estoy simplemente como un gatillero, un mercenario. A mí me contratan para saber hacer lo que sé hacer, no. Yo sé por qué lo hago y sé cuándo lo hago. Creo que esa es como el resumen de la respuesta, como para no ir con ella. Gracias, Mario. Ok, amigo, muchas gracias. Claudia Jimena, te quiero preguntar si en el chat hay alguna pregunta que hayan hecho los estudiantes o profesores, antes de dar paso al profesor Gustavo. ¿No? Me ha pedido la mano el profesor Mario Germán Caicedo antes que Gustavo. Profesor Mario Germán, le voy a dar la palabra a su merced. Muchas gracias, muchas gracias. No, le quería manifestar a Juan Manuel que tengo unos amigos
en Univalle, maravillosos, de mi entero aprecio, muy cercanos a mis afectos, y su especialidad es diseño y filosofía. Allá diseñan filosofando, es bien interesante, con excepciones muy honrosas a la regla, ¿no? Faltaría más. Bueno, yo quiero dar respuesta a esta pregunta, pero refiriéndome a ese imperativo y a esa obligatoriedad que tenemos los profesores, y por eso lo voy a enfocar desde la formación académica, ¿sí? Porque creo que los compañeros van a dar respuesta en otros frentes. Creo que las universidades van a apostar al reconocimiento de la función activa del diseño. Creo que en eso venimos trabajando, ¿sí? Lo cual implica para nosotros tomar una posición donde reafirmamos que somos parte de una profesión con responsabilidad social. Eso no nos lo pueden secuestrar ni sociólogos, ni trabajadores sociales, ni psicólogos, ni psiquiatras. El diseño también es consciente de su responsabilidad social. Aparte de aprender, por supuesto, que se busca con el trabajo lograr esa transformación, ¿sí?, al hombre, al sujeto, en un mejor ser humano y que experimente de esa transferencia para mejorar su perfil social, su perfil académico y su perfil profesional. Todo esto lo encapsulo en algo que se llama la ética, la deontología, que el diseñador debe transversalizar en todos sus procesos. Así viva del diseño y no trabaje diseño, como lo podríamos rotular, de impacto directo y específico en lo social. Así trabaje para las élites, ¿sí? Definitivamente creo que muy a pesar de eso, ese diseño debe estar transversalizado por unos principios y por unas variables que finalmente sean totalmente alineadas y que sean reconocibles desde la ética y el ejercicio de la profesión. Tendría para compartirles eso. Ok, muchas gracias. Gustavo, antes de darte la palabra, no sé si el profesor Andrés Rosso nos colabora. Creo que hay unas preguntas en el chat que nos han respondido. Si nos ayuda, profesor Andrés. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Fuerte y claro, Andrés. Sí, Fuerte y claro. hay unas preguntas en el chat. Muy activo en el chat, Andrés. Ah, bueno. ¿Las leo yo o las lee Claudia? ¿Cómo prefieren? ¿Se le escucha mejor, Andrés? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Entonces, a ver, ¿dónde fue la última? Bueno, lo último aquí dice, esta era una que propuse yo, el diseño resuelve problemas, no es una expresión personal, diseñamos para todos y cada uno, pero en un contexto específico y con unos requerimientos específicos, pues lo que se ha dicho también. En la pregunta esta de lo justo también, pues yo decía, se puede relacionar con diseño ético, responsable, social e inclusivo, que pues en la siguiente pregunta pues eso lo incorporaban. Por aquí Juan Camilo Mejía dice, buenas tardes, me gustaría saber con respecto a la afirmación, ¿se diseña para todos? ¿Se es posible y prudente diseñar para todos? Bueno, yo di una respuesta por aquí más abajo, de pronto ustedes también panelistas podrían dar otra. La interfaz táctil diseñada por Nielsen Norman Group para Apple es un ejemplo de diseño para todos, pero pongo paréntesis, usuario específico. Pero todos como humanidad, pues no sería posible. El diseño trabaja bajo requerimientos específicos de nuevo. Por aquí Clara Lucía Guerrero, como dijo nuestro maestro David Consuegra en su introducción, y hubo más hombres y fue prioritario repartir los oficios, y la historia volvió al comienzo. Por acá, bueno, Clara otra vez, oficios versus necesidades versus actualidades. Somos motor. Por aquí, estudiantes enviándole amor a don Caicedo. Dice, Caicedo, te amamos. Y bueno, eso es todo. Vale, muy bien, profesor Andrés, muchas gracias. Profesor Gustavo. Me adhiero, profe Caicedo también. Vean, lo llevo, hermano. Facilito, digamos, como esta pregunta apunta al futuro. Yo pensaría que el futuro en diseño apunta al concepto de crecimiento, de desmaterialización y de servitización. El diciembre pasado, en un estudio que se hace, que les estoy enviando el link,
se concluye que la artificialidad que ha generado el hombre hasta hoy, seguramente a partir de la revolución industrial y un poco más atrás, equivale al doble de la masa de lo que pesa los organismos vivos en el mundo. Entonces sobrepasamos ese asunto, digamos, de lo natural, es decir, lo artificial está sobrepasando lo natural. Entonces, a futuro pienso que la apuesta tiene que ser desmaterialización, decrecimiento y servitización, es decir, diseño de servicios. No tenemos que apuntar, digamos, necesariamente a la materialidad ni a la posesión de cosas. Lo que pasa es que es difícil desprenderse de esas ideas, pero pues esa sería mi respuesta. Y eso no implica, ojo, que sí quiero retomar lo del profesor Caicedo y lo que hemos planteado en los panelistas, que no podemos hasta ahora dejar de pensar en ese sistema de diseño, producción, consumo y postconsumo. Juan Manuel lo ha llamado las metas pues de la sostenibilidad. Eso puede ser debatible, pero finalmente es lo mismo. Es decir, no podemos, de la manera como hemos venido haciendo las cosas, estamos sobrepasando el mundo natural y estamos anteponiéndonos a estamos anteponiendo el mundo artificial sobre el mundo natural. Y ojo que ahí no podemos vivir en eso, no podemos vivir, pero tenemos que seguir conscientes de este sistema, que hasta que pues no tomamos la decisión todos los seres humanos de salirnos de este sistema de producción y consumo, pues tenemos que hacerlo de una mejor manera. Mi apuesta es por la desmaterialización y el decrecimiento. Okay, muchas gracias. Profesor Juan Manuel López. Bueno, Mario, yo pues voy a permitir, primero pues como partir de a lo que decía Gustavo, me parece interesante, pero digamos, hay algo que me parece que muchos estudios también debaten el tema del decrecimiento. ¿Listo? Eso no quiere decir que en algún momento no lleguemos a eso. Pero a mí me parece, y particularmente trabajo más, es el tema del acrecimiento, que es entender los límites, y es entender que ese sistema donde estamos, que tiene unos límites, aquí están los límites planetarios, todo tiene límites, y el crecimiento debería tener límites. Entonces, ese es un concepto también bien difícil, o sea, sí es difícil. Obviamente quizás es más complejo pensar en decrecer, pero sí entender que el desarrollo también debería tener un límite dentro del espectro pues, en el que se desarrolla. Entonces, ese es un concepto que está ahí, digamos, muy asociado también a la sostenibilidad, que se va tocando eso. Y es importante para mí, para mí el diseño tiene que empezar a hacer transformaciones desde ahí. ¿Listo? Y entonces, estas maneras de presentar las cosas con límites. ¿Listo? Miren que es complejo a veces pensar cuando uno hace, sobre todo en el campo del diseño industrial, generar producciones con límites, cuando eso no está concebido en la economía tradicional. La economía tradicional debe ser un crecimiento exponencial, o perseguir eso en ideología, en pensamiento, y eso lo que hace es que la empresa nunca termina de crecer, siempre hay que tener más capital y más capital y más capital, y eso termina a veces pues generando son otras cosas. Eso no quiere decir que si tuviera un límite podría manejar estos recursos de otra manera o dispensar eso. Y esto me conduce un poco a la pregunta que ahorita nos leía el compañero Andrés sobre si diseñar para todos, y aquí viene el concepto de democratización. O sea, el concepto de la democratización ha sido muy bien usado, pero para mí tiene doble filo, ¿no? O sea, hay que entender que sí hay diseños y el diseño, y digamos es uno de los conceptos actuales del diseño que viene apalancado por las nuevas tecnologías también, donde buscamos es entonces que todo el mundo tenga acceso a todo, pero piensen dónde estarían los límites planetarios si todos tenemos acceso. Ahora, hay que aprender a leer entre las líneas, ¿no? No se está diciendo que la gente no tenga acceso a cosas, es ¿a qué cosas? ¿Con qué responsabilidad vamos a diseñar? ¿Y qué es lo que debe tener acceso todos? ¿Y qué es lo que no es necesario? No estamos diciendo que no se pueda, sino que no sea necesario, y no tiene que ser una imposición. Para mí eso debe ser una concepción desde el mismo individuo y de que el mismo diseño diga aquí no es necesario. ¿Listo? Entonces, eso lo llevo como en reflexiones a lo que han dicho mis compañeros y quise atar esto, Mario. Pero a la pregunta puntual,
entonces que nos atañe, sobre ese papel actual de la sociedad. Voy a partir desde ahí, lo que le voy a responder muy concretamente. Para mí hay dos dimensiones, y lo hemos tocado, y es desde la dimensión profesional, o sea, el rol del diseño actualmente en la sociedad es entender de que desde la dimensión profesional actuar con responsabilidad. Eso para mí debe ser clave. Ese es uno de los roles fundamentales que debe tener un diseñador, entendiendo, como ahorita lo decían los compañeros, lo dijo Juan Manuel Acuña, es claro las dinámicas que cada diseñador tiene. El diseñador industrial tiene su ejercicio, el gráfico, el diseñador de vestuario, todos tienen sus maneras de hacer, pero esa manera de hacer debe ser responsable, y eso debe ser un elemento clave a lo que él realiza. Pero también viene desde el enfoque disciplinario, que ya ese es otro elemento que también nos convoca, y que para mí son dos elementos que están apalancados, pero son dos dimensiones. Una cosa es el ejercicio profesional, el quehacer, que para mí es fundamental que esté presente y se mantenga, y otro es el disciplinar. Y para mí ahí es lo que mucho que hemos tocado hoy desde ese ámbito disciplinar. Y para mí el diseño actualmente lo que debe buscar frente a la sociedad, o el papel que debe jugar, es un agente transformador y transgresor de los modelos actuales. Eso es lo que debería buscar el diseño actualmente. Yo, si me dices futuro, pues como les dije ahorita hace un rato, que es algo que desde Krippendorf, desde Willis, citado por Arturo Escobar, es futuro para mí depende de lo que diseñemos hoy. Así seguimos diseñando sin esos límites planetarios, en esos contextos, si seguimos diseñando esto, pues cada vez nuestro entorno, ese gran contexto que teníamos en las primeras preguntas, pues va a ser cada vez más complejo. Si empezamos a diseñar desde esas transgresiones de los modelos actuales y poner al diseño en otras situaciones, nuestras profesiones de diseño, en otros roles que tengan unos impactos que trasciendan más allá, ¿cierto? Que vean lo que pueden generar de impacto positivo. Y ahí ya es no solamente hablar del impacto negativo, sino la capacidad transformadora que tiene el diseño. Gracias, Mario. Juan, es el enfoque estratégico, entendiendo la palabra estratégica mucho más allá de lo mal rotulada que está y de lo mal que de alguna manera lo encajan las personas, ¿no? No solamente desde el marketing, la publicidad, no, es el enfoque estratégico desde el diseño, de alguna manera direccionándolo y ubicándolo hacia ese norte que tiene que ser el verdadero impacto social. Yo creo en eso. Sí, Mario, estamos de acuerdo. Mira, hay muchas palabras. La misma palabra alguien, ahorita la discutíamos, alguno de ustedes lo compartió, o el decano Flores. O sea, el diseño tiene tantas ascensiones también para entenderse, y por eso me ha parecido muy interesante lo que las ideas que hemos planteado entre todos, porque todos van construyendo. Verlo siempre ha traído el pilar a centrarnos como al ejercicio de lo tradicional, de hablar de la estrategia, de la gestión, de ese quehacer particular, o sea, de lo que había el diseño en su tradición. Y hay otra periferia que coge todos estos conceptos del diseño ya, como digo, disciplinarmente, y que son los que están jalonando o queriendo generar transformaciones desde mi parecer, ¿no? Desde mi parecer, el diseño está buscando hacer transformaciones porque él también tiene a cuesta algo. No muy bien, los diseñadores industriales siempre dicen que somos responsables de la calamidad del mundo, ¿cierto? Pues porque hemos hecho cantidad de objetos. Sí, pero cuando decía yo al principio, también tenemos que empezar a entender que todos hemos diseñado. Entonces todos, y realmente si lo pensamos, todas las disciplinas diseñan. Yo estoy en la Facultad de Ingeniería, yo allá enseño diseño para hacer cosas. Pero obviamente también damos cómo hacer cosas que por lo menos tengan menos impacto y tengan una relación social. La misma dimensión cuando hablamos desde el diseño, pero digo, todo hay que contextualizarlo y aprender a verlo. Vos ahorita decías del diseño social, y me pareció muy válido lo que mencionaste, Mario, porque dijiste, no solamente hay que ver el diseño social, que es lo que cuando usted dice eso y todo el mundo se dice, hay que diseñar al estrato 0, al estrato 1. No, usted puede hacer diseño social al estrato 6. ¿Por qué no? Si es que todo el mundo tiene dinámicas sociales, que la sociedad es una. No está estratificada. Eso es lo que nos meten de que hay que estratificar la sociedad y usted diseña acá. No, usted, bien lo dijeron ustedes, el diseño es transversal. Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar e ir tejiendo esa estructura del diseño e irnos quitando también esos elementos que a veces nosotros mismos nos cargamos. Sí, nosotros somos responsables porque somos la disciplina del diseño. Pero si vamos a ver la disciplina del diseño y las otras disciplinas también que han diseñado, es que ahí está, nosotros diseñamos desde un particular y un saber muy propio, que tiene que ver con aspectos comunicativos, con aspectos claros de lo que es el significado de las cosas para las personas.
Es el lenguaje que le entregamos objeto, artefacto, usuario. Esa configuración es nuestro quehacer propio del diseño. Entonces, ahí yo pienso que empieza uno a tratar, y están esas otras dimensiones que todos estos discursos que hemos hecho empiezan a encajarse. Aquí una adenda un poco más gaseosa. El sábado desayunando con mi suegra me dijo, usted va a estar de plácemes el martes. Entonces mi suegra es una mujer maravillosa y le dije, María del Socorro, ¿por qué? Me dijo, porque es el Día Internacional del Diseño Gráfico. Le dije, ¿y usted por qué sabe eso? Me dijo, porque en el almanaque digital que yo sigo aparece eso anunciado. Entonces yo pensaba, bueno, algo hemos avanzado. De cuando yo fui estudiante, de cuando el profesor Gustavo fue estudiante, el mismo Juan Manuel, tú, Mario Fernando, a hoy al menos tenemos un reconocimiento por definiciones, tenemos unas asociaciones, Icograda casi nace conmigo, nace un año antes y casi que en el mismo día, pero lo interesante es que ahora al menos tenemos un gremio que se preocupa, que se pregunta, que reflexiona, que profundiza y, por ejemplo, suscita estos debates hoy que se están dando a nivel mundial en múltiples idiomas. Por ello, Mario, buenísimo que estás tan conectado con Icograda, que nos representas allí, bueno, hoy Icode, ¿no? Que nos representas allí y que tenemos la posibilidad de estar hoy un poco reflexionando en torno a todas estas temáticas. Yo terminaría diciendo, un verbo bellísimo, pero que es conjugado por todos, ¿sí? El diseño. Tú lo decías, Juan. Entonces, siempre tenemos es que estrechar el foco, tenemos que limitarlo y tenemos que contextualizarnos para definitivamente plantear ese tipo de reflexiones, porque pues hay diseño de jardines, yo acabo de hacer uno, hay diseño de sonrisas, ¿sí? Hay diseño de todo tipo. Entonces, ahí también es importante tener, digamos, la precisión y la contrastación, ¿no? Correcto. Gustavo, ¿tienes una réplica que tenías la mano levantada? No, es que no la he bajado. Qué pena, sí, no la he bajado, pero ahí les mandaba, le decía a Juan Manuel y obviamente a todos que además de los límites planetarios, ahora se están considerando los límites de lo que se llama el sistema sociotécnico. Es decir, esta consideración de nuestros sistemas técnicos y tecnológicos y las bases sociales. Entonces, se llama el modelo de la dona. Entonces, además de los límites planetarios que van hacia afuera, ahora hay unos límites que van hacia adentro, pensando en una dona que tiene bordes hacia afuera y bordes hacia adentro. Ahí les mandé el link para que lo vayan pillando, y es un modelo que van a implementar, que pensaron a implementar en Netherlands, Holanda, los Países Bajos. Y es una realidad. Pues échenle un ojito ahí para que pillen. Les exhorto a que revisen. No, que les iba a exhortar, lo mencioné en la segunda respuesta, les iba a exhortar a que revisen el trabajo del diseño escandinavo, particularmente los finlandeses, en cabeza de Tapio Virkala. Lo que yo les decía, Gustavo, tú debes recordar porque también fue tu maestro. Renzo Fajardo se educa en Canadá, Tapio Virkala se hace maestro en Alberta, en Canadá, y entonces yo pues creo que tuve el gran beneficio, entre otros muchos maestros, de tener a Renzo Fajardo, porque pues el maestro de Renzo fue Tapio Virkala, así que yo tuve acceso a nódulos y tuve acceso a unas traducciones y a unas posturas en donde para mí siempre fue clarísimo que diseñábamos para las personas, porque finalmente el diseño colaborativo tiene mucho que ver en su génesis con el diseño escandinavo. Ese hombre tiene una obra maravillosa, no solo literaria, en términos también de los objetos que diseñó. Bueno, de Tapio Virkala hay todo lo que ustedes quieran ubicar. Bien interesante, les recomiendo mucho. Juan Manuel. Mario, Sí, una reflexión que creo que es interesante también para redondear. Hay dos no extremos, pero sí como dos límites que nos de alguna manera enmarcan lo que hemos venido hablando, y es, por un lado se hablaba de ética, que está muy bien, y por otro lado Juan Manuel hablaba de transgresión. Claro que es un poco una postura difícil la que tiene el diseñador, pero oscila entre ambos focos, y creo que eso es lo que de alguna manera resume cuál debe ser esa posición. Es decir, si ustedes piensan, la ética se refiere al comportamiento humano y a lo correcto e incorrecto. Y lo correcto y lo incorrecto varía con el tiempo, ¿no? Es decir, si usted es diseñador y le tocó en la época de la Inquisición, seguramente lo llamaron a
inventar una máquina para que las brujas confesaran más rápido. Usted haría muy bien su trabajo desde un punto de vista muy ético. Seguramente, si 100 años después diría, hombre, qué cagada haber hecho eso. Entonces, por eso es que el tema de la transgresión y la ética son como dos polos que tenemos que tener muy en cuenta, porque la ética no es eterna, no es invariable. Por eso la importancia de que el diseñador tenga un marco de pensamiento mucho más amplio, que vaya más allá de lo que es correcto o incorrecto al día de hoy. Porque lo del día de hoy, pues, puede traer graves afectaciones para el mañana. Juan, te agradezco esa intervención de cierre. Yo hago una breve conclusión para cerrar nuestro evento. Le doy la palabra luego a Claudia Jimena para los comentarios de las actividades siguientes. Quiero decir, bueno, primero felicitar a diseñadores y diseñadoras por este Día Internacional del Diseño. Creo que se celebra el diseño sin apellidos. Creo que en los comentarios que Juan Manuel hace recoge en gran parte la responsabilidad que como diseñadores tenemos, esta dimensión y responsabilidad ética sobre la profesión, el tema de fundamentar el pensamiento crítico que permite tener una reflexión permanente sobre la actividad que desempeñamos, el papel que juega y la manera como beneficia o no a la sociedad. Creo que en gran parte está el problema en nosotros como profesionales, esa dimensión que una profesión se expresa es a través de la actuación de las personas que la ejercen. Entonces creo que hay una cantidad de vectores que salen a partir de este conversatorio que esperamos haya sido de utilidad para los asistentes, que les permita comprender una dimensión mayor a la actividad que desempeñamos en las convenciones en las que nos encaja la sociedad, y a partir de eso se conviertan en mejores profesionales. Y si ya lo son, piensen por un momento en esa dimensión de la actividad que desempeñan y se reten de manera permanente, porque esta profesión del diseño seguro genera valor y seguro transforma vidas. Con esto termino. Agradezco a todos la asistencia y participación. Le doy la palabra a Claudia Jimena para que nos comente un poco de las actividades y los links que nos iba a compartir en el chat. Claudia Jimena. Profe, no sé si me escuchen bien, es que perdí la conexión. Claudia, fuerte se te escucha. Perfecto, listo. Bueno, pues como lo comentaba el profesor Mario al inicio de este conversatorio, de hecho, pues aprovecho la oportunidad para agradecer a los profesores con todas estas intervenciones tan maravillosas y el público tan nutrido que nos acompañó hoy. 84 personas logramos tener. Bueno, entonces les cuento, vamos a tener, como decía, como bien lo dice, el nombre del evento general es Diseño para Todos y Cada Uno, Learn, Review and Expose. Entonces vamos a tener unas actividades en torno a la fase de Learn, otras de la fase de Review y otras para la fase de Expose. Nosotros les vamos a estar enviando vía mailing y también compartiendo a través de las redes sociales y de la página web de la universidad los enlaces para que puedan participar en estos. Learn, sobre todo, es una actividad maravillosa que tiene 4 espacios de formación, donde el objetivo básicamente es que fortalezcan sus portafolios, que los vuelvan estratégicamente más robustos y más direccionados hacia las profe, usted me ayuda allí, hacia los mercados que ustedes deseen, o hacia los, sí, es los mercados. Es así, está perfecto, está perfecto. Robustecer es una palabra clave y buscamos de una u otra manera que tengan una mejor manera de presentarse ante los diferentes entes que contratan diseñadores, en principio. A veces un portafolio puede ser la posibilidad de que te contraten o no te contraten. Entonces, vamos a fundamentar sobre ello las competencias que daremos en los 4 actividades de Learn. Buscarán eso, mejorar esa facilidad de que el portafolio llegue de mejor manera a estas partes, y la parte de Review pues expondrá a portafolios que ya han sido creados por estudiantes o egresados nuestros
y expertos del tema harán comentarios sobre ello. Ese evento, esas 3 jornadas son sumamente relevantes porque permiten poner en evidencia lo que los estudios de diseño o las agencias de publicidad ven en un portafolio de un diseñador, ¿vale? Es un evento que tiene restricción en cuanto al número de participantes que serán revisados, pero que es abierto para que la audiencia pueda ver qué es lo que les miran y les revisan cuando ustedes se vayan a enfrentar a ese momento. Claudia Jimena. De acuerdo, profe, muchas gracias. Y pues no sé a usted qué le parece, profe, si más bien lanzamos los enlaces mañana, como para que todos nuestros diseñadores tengan la misma posibilidad de participar al mismo tiempo, por lo mismo que estamos diciendo. Learn es completamente abierto y son bienvenidos a que nos ayuden también a difundir y a invitar a sus compañeros y amigos, tanto egresados como estudiantes, a que participen de estos espacios que van a estar buenísimos durante todo el mes de mayo. Son cuatro espacios los martes de mayo, el 4, el 11, el 18 y el 25. Y el review, pues es, como lo dijo el profesor, vamos a tener la posibilidad de revisar, de escoger o de seleccionar 25 aproximadamente, ¿verdad? 25 portafolios. Es correcto. Y finalmente el Expose, que lo tenemos pensado para finales del mes, vamos a tener ahí unos invitados muy especiales y muy chéveres también que les van a contar cómo están haciendo ellos o cómo están implementando, poniendo en práctica el diseño desde otra perspectiva completamente diferente a la tradicional. Ya les vamos a estar contando, por favor estén atentos a sus correos y a las redes sociales. Tenemos, Claudia Jimena, una situación logística y es que el 25 cruzamos Expose. Sí. Pero lo revisamos y lo resolvemos. Caí en cuenta de eso, podría ser el 27, profe, lo hablamos mañana. Y lo hablamos mañana. Quería también agradecerte a ti por ser cómplice desde tu departamento, por estar siempre pendiente a lo que el programa demanda, por estar atenta a nuestros egresados. Claudia Jimena es el vehículo el día de mañana y el vínculo cuando se vuelvan egresados nuestros estudiantes. Gracias, Claudia Jimena, te lo quería hacer en público por estar siempre con nosotros. Quiero agradecer también al profesor Juan Manuel Acuña, al profesor Juan Manuel López, al profesor Gustavo Ramos, al profesor Mario Germán Caicedo, a nuestro decano Jesús Alfonso Flores, que lamentablemente se tuvo que retirar de la reunión. Lamentablemente no pudimos contar con la profesora Elizabeth Gómez de Tallo. Me interesaba mucho su perspectiva desde el Instituto de la Sostenibilidad. Lamentablemente por situaciones personales no nos pudo acompañar. Con esto cerramos nuestro evento. Gracias a nuestros estudiantes egresados por acompañarnos. Y nada, nos veremos en la próxima actividad dentro de 8 días. Un abrazo fuerte y una feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. A ustedes. Muchas gracias por todo. Muy rico la charla. Feliz día. Feliz día a todos. Igual para todos. Igual. Vale.